¿Cómo están? Me alegra. Antes de iniciar la predicación, el pastor me dijo: Julio, yo quiero pasar antes de que usted pase. Y yo dije: pastor, ya tengo algo preparado, pero bueno. Creo que fue muy propicio todo lo que el pastor dijo antes de comenzar la predicación de hoy. Porque tenemos que tener claro a qué es lo que venimos a este lugar. ¿Cuál es el propósito de que nos acompañes? Dijo el pastor: nosotros nos esforzamos, nos preparamos, estudiamos muchas cosas para que este lugar tenga un desarrollo como el que usted ha visto el día de hoy. Y qué rico que usted lo aproveche. Qué rico que usted se sienta beneficiado de todo esto. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el tema de este mes? ¿Quién me lo puede decir? Listo, la pastora se lo sabe. ¿Alguien más se lo sabe? Bien, ya van 2 personas. Pon fecha límite a tus proyectos. Vean, el deseo de establecer y cumplir proyectos, propósitos, temas. Yo he notado que la gran mayoría de todas estas cosas quedan inconclusas o no llevan a un buen fin. ¿Por qué? Porque no colocamos un tiempo límite. Cuando nosotros desarrollamos planes, nos trazamos metas y queremos llegar, lo más sensato que usted puede hacer es colocar un tiempo estipulado. Si usted no lo pone, usted le va a seguir dando largas y largas y largas y nunca va a terminar ese proceso. Hace 8 días el pastor nos daba un ejemplo de una persona de 40 años haciendo un segundo de primaria. ¿Puede pasar? Sí, claro. ¿Sí? Puede pasar que esté validando porque en su infancia no tuvo la posibilidad de estudiar y cuando quiso ser grande dijo: no, tengo que cumplir esa meta. Pero no vamos a ver una persona que entró a primaria con 5 años y llegó a los 40 años estudiando todo el tiempo y llegó a segundo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no se trazó metas. Ahora yo quiero preguntar: ¿alguien en este lugar ha elegido su propia vida como un proyecto en el cual trabajar? Vamos a poner ejemplo. ¿Cuántos han querido estudiar? ¿Sí? ¿Cuántos han querido mejorar en sus relaciones interpersonales? ¿Cuántos han querido hacer deporte? ¿Sí? ¿Cuántos han querido aprender un arte? Todos tenemos proyectos, todos tenemos anhelos y deseos. Y mi intención en esta mañana es mostrar a través de la vida del rey David cómo podemos apalancarnos de la palabra de Dios para que todo esto pueda hacerse una realidad. ¿Sí? La palabra es nuestra rectora, la palabra es la que nos guía y a través de ella es que nosotros podemos tener ejemplos sanos de cómo crecer, de cómo aplicarlo a nuestra vida y poder tener buenos resultados. Amén. La predicación esta mañana va a tener un título que va a estar basado en el primer versículo del capítulo 13 de Salmos. ¿Lo pones, por favor, Sarita? Vamos a leer todos con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? Señor, mi Dios, mírame, respóndeme, haz que recobre mi vigor, porque que no duerma yo el sueño de la muerte. Respóndeme, de lo contrario, mi enemigo pensará que ha triunfado, se alegrará de haberme derrotado. Yo confío en tu fiel amor, rescátame para que pueda festejar tu salvación. Adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo. Amén. ¿Quién escribió este salmo? El rey David. Vamos a saber o a conocer de pronto quién era el rey David. ¿En dónde nació el rey David? ¿Quién dice yo? Yo sé. ¿Nadie sabe en dónde nació el rey David? Bueno, vamos a aprender un bonito dato. Nació en Belén. Amén. ¿De qué tribu era el rey David? Eso, de Judá. ¿Era el hijo mayor o era el hijo menor?
Era el Cuba, como dicen por ahí, el menor. En su juventud, ¿por qué se destacó David? Él era un pastor de ovejas. Era bonito, dice Laura. ¿Qué más? ¿Qué logró hacer David en su juventud que lo pudo catapultar en su relación con Saúl, el rey? Derrotó a un gigante filisteo llamado Goliat. Lo interesante fue la forma en la que lo derrotó y sin usar nada de lo que el rey le estaba proporcionando, ¿sí? Pero también más adelante en la Biblia nos muestra otra descripción importante del rey David. ¿Y cómo fue conocido él? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, Yolis. Un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ese mismo David del que hemos estado hablando, estaba en este pasaje que leímos, estaba siendo perseguido. Muy probablemente estaba siendo perseguido por el rey Saúl y él estaba escondido en una cueva. ¿Sí? Habían los filisteos, había mucha gente que estaba detrás de su cabeza y querían eliminarlo. ¿Sí? Vea, él seguía perseguido día tras día y se encontraba en una situación desesperada. Creo que lo notamos en los textos. Ahorita lo vamos a leer nuevamente, entendiendo este contexto. Él estaba siendo perseguido porque lo querían matar. Estaba escondido. ¿Sí? ¿A cuántos que saben que los van a matar no les corre angustia por sus venas? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo cometía alguna pilatura de niño y tenía que llegar a la casa y mi mamá ya se la sabía, yo no quería llegar a la casa, me sudaban las manos, ¿sí? Antes de llegar a la casa ya estaba llorando, ¿sí? ¿Algunos se identifican de esa forma conmigo? Nos pasó a todos. Ahora, al rey David lo iban a matar. Quiero que se pongan esos zapatos. Lo estaban persiguiendo para matarlo, no una persona, sino muchas personas. ¿Cómo estaba el alma del rey David en ese momento? Angustiada. ¿Sí? Hay otros estudios donde dice que probablemente, él también hubiera estado enfermo. Entonces, aparte de la persecución, súmele su estado de salud. Vamos sumando angustia a este momento. ¿Listo? Vea, todo eso, perseguido, hay desesperación y también yo puedo leer una lamentación expresada en este texto. De hecho, el salmo está categorizado dentro de los salmos de lamentaciones. Ahora, teniendo este contexto, vamos a leerlo. ¿Me van a acompañar? Pero no lo vamos a leer como lo leímos ahorita. Vamos a leerlos angustiados porque vamos a morir. Vamos a leerlos porque quizás llevo tiempo clamando a Dios y no encuentro respuesta. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí, en esa condición, en esa situación? Leemos a la voz de 3. Señor, ¿hasta cuándo vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? Señor, mi Dios, mírame, respóndeme, haz que recobre mi vigor, porque no duerma el sueño de la muerte. Respóndeme, de lo contrario mi enemigo pensará que ha triunfado, se alegrará de haberme derrotado. Yo confío en tu fiel amor. Rescátame para que pueda festejar tu salvación. Adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo. Cierra sus ojos. Padre, queremos iniciar la exposición de tu palabra en esta mañana y queremos que nos hables. Necesito que me hables, Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me vas a ignorar para siempre? Háblame a mi vida, Señor. Haz que en este momento, Señor, pueda comprender
la importancia de tu palabra en mi vida, Señor, y cómo me puedo guiar y cómo puedo caminar sobre ella, Señor, dando buenos pasos, creyendo en ti y en tu amor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Amén. Yo quiero que analicemos 3 aspectos diferentes de este texto. Se divide en 3 partes, no sé si las pudieron notar. ¿Sí? Los 2 primeros versículos hablan acerca de una queja, de una desesperación, ¿cierto? ¿Y qué tan sincera es esa comunicación que tuvo David con Dios? Totalmente sincera. O sea, hay mucha gente en la iglesia cristiana que con el pasar de los años creen que una oración se aprende. Creen que una oración tiene paso A, paso B, paso C, desenlace, nudo, final, como si fuera una historia, un cuento. Y una oración, lo aprendimos hace más o menos casi un mes que vino el pastor Wenceslao, nos dijo que una oración es la manera sincera de confrontarnos y manifestárselo a Dios. Y vemos un claro ejemplo de que eso fue lo que hizo el rey David. Hay gente que cree que si yo no oro de tal forma voy a ser irreverente. Hay gente que cree que si yo no oro con ciertas palabras voy a ofender a Dios. Hay gente que tiene un estípulo de oración que cuando escucha o lee estos salmos dice: ay, ¿qué le pasó al salmista? ¿Está bravo con Dios? Pero lo que yo puedo ver es que el rey David está siendo sincero. Está abriendo su corazón. Y algo importante que usted debe comprender en esta mañana es que usted se puede acercar libremente a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos el camino libre para entrar, no hay nadie que nos estorbe, porque Cristo ya pagó para que usted pudiera hacer eso. Puede acercarse y hablar directamente con Dios. Pero qué rico que usted pueda hablar desde su corazón. Qué rico que usted pueda hablar desde su condición, desde su posición, que no haya ninguna limitante, que usted pueda ser totalmente sincero como lo hizo David. Vea, en una lectura superficial de los salmos, como mínimo echará por tierra esa falsa noción. ¿Cuál noción? La de hablar bonito, la de tener una guía recta para orar. Y si hay cristianos que entienden eso y lo practican, cuando lean muchos de los salmos se van a confrontar. Porque en muchos de los salmos hay esa comunicación sincera, ¿sí? Que en este caso es una queja. O sea, el rey David dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué dice hasta cuándo? Ya nos situamos en la condición que estaba viviendo David en ese momento. Estaba atravesando un momento demasiado difícil. Vea, yo creo y siento que David estaba experimentando un sentimiento de abandono de parte de Dios. Ahora, cuando uno siente abandono es porque antes ya había una relación previa. Yo no puedo sentirme abandonado por algo que nunca hubiera tenido relación conmigo. ¿Sí me hago entender con eso? O sea, cuando usted siente abandono de su padre, ¿por qué puede pasar? Porque convivió con él y cuando se fue, le abandonó. Hubo una relación previa. Hay en muchas ocasiones que hasta me siento abandonado por mis amigos. ¿Les pasa? O sea, forjamos una relación, tenemos una buena comunicación, pero de un momento a otro eso se corta. ¿Nos sentimos abandonados? Ahora, yo creo que David se estaba sintiendo abandonado, porque sabemos que David ya venía siendo un hombre de Dios. Nada más por el contexto social donde nació, ya tenía relación con Dios. Pero en ese momento está sintiendo un abandono de parte de Dios y por ese reclamo. Por eso: Señor, ¿hasta cuándo? David ya tenía un tiempo considerable de no sentir la presencia de Dios. Y si usted le quiere poner
fecha límite a sus proyectos para que se ejecuten. Qué chévere que usted le ponga una fecha límite a ese no sentir la presencia de Dios. Muchas veces cuando estamos atravesando problemas, situaciones, adversidades, nos basamos en preguntas de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo soy, si yo hago. ¿No se ha visto usted en esa situación? No quiero creer que soy yo el único. Muchas veces cuando atravesamos momentos, y creo que ninguno ha atravesado un momento del calibre como el que estaba atravesando David, preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Sí? Y empezamos a evaluar nuestra vida constante y decimos, yo me he comportado bien, yo voy a la iglesia, yo hago ofrendas, yo ayudo al prójimo, yo hago. Pero la oración que está diciendo David no es, Señor, ¿por qué? David estaba más preocupado por volver a su relación con Dios que en salir de esa crisis emocional que estaba viviendo en ese momento. Está incluido. David quiere salir de dejar de ser perseguido. Pero la primera oración que hace David, ¿cuál es? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más me ignorarás? En ese versículo yo no veo, Señor, líbrame, Señor, sáname, Señor, dame para pagar, Señor, mira tantas cosas que estamos viviendo. No lo veo. ¿Yo qué veo? Una preocupación por recobrar esa relación con Dios. David ejerció una comunicación sincera, que acá se ve como un lamento. Y creo yo que es entendible. Creo que es entendible esa crisis por la que estaba atravesando David. O cuántos dicen, no, ese David sí estaba muy llorón, lo estaban persiguiendo. Usted era la que me pasaba a mí. Me tronché un dedo, eso sí es para echarse a morir. Me está doliendo la cabeza, eso sí es para morirse. Pero que lo persigan para matarlo, 50, 100 personas. No, ese David sí llora por casi nada. Entonces, mis amados, quiero decirles que es importante que entendamos esto. Podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. ¿Sí? La mayoría de las veces queremos ponerle un tiempo límite a muchas cosas. Queremos que la prueba se acabe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero no pretendemos que ese fin sea para volver a sentir su presencia, sino más bien solo para terminar el momento de dolor. Y muchas veces queremos que toda angustia que estemos atravesando se acabe ya, pero porque no queremos seguir sufriendo. No nos gusta sufrir, nos gusta la vida cómoda, nos gusta lo bacaneado, nos gusta, hey, estoy contento, estoy feliz. Pero David no ignoró eso, pero lo primero que pidió fue que pudiera volver a sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren volver a sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren quizás de pronto no volver a sentir, sino sentirla por primera vez? ¿Sí? Porque yo estoy hablando a gente que ya lleva tiempo en la iglesia, pero yo no sé si usted hoy ha venido por primera vez. De pronto la persona que está escuchando en YouTube esta predicación sea la primera vez que escuchó una predicación. ¿Sí? Y qué rico que entiendas que puedes acercarte a Dios confiadamente. Puedes caminar y puedes abrirle tu corazón. Puedes ser tú mismo. No necesitas seguir el parámetro de oración de otras personas. No necesitas aprenderte oraciones, rezos. Eso no lo necesitas. Dios ya se aprendió esas oraciones, ya se las sabe. Yo no sé si estará cansado de ellas o no, eso no lo sé. Pero Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén.
El segundo punto que yo quiero que tengamos en referencia esta mañana es una oración que hace David, y yo la he titulado una oración de dependencia. Vea, David, en los 2 primeros versículos notamos un tono de lamento, ¿sí? Un tono de desesperación. Pero en estos 2 versículos siguientes encontramos ya una oración de fe. Encontramos que David ya cambió el entorno de su oración. Ya vivió la crisis, la afrontó, se sinceró con Dios, le dijo qué era lo que estaba sintiendo, qué era lo que pensaba. Pero en este paso ya cambió el tema, ¿sí? Y yo quiero aclarar que eso solamente es posible cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando hay una verdadera comunicación con Dios, ¿sí? Cuando somos sinceros y somos francos con Él, cuando le permitimos que tome nuestros problemas y nuestras frustraciones y sane nuestro corazón. Dios puede hacer todas esas cosas reales en nuestra vida, solamente si se lo permitimos. ¿Cuántos conocen del libre albedrío? Todos, ¿sí? Dios nos da esa capacidad de decidir si lo queremos buscar o no, ¿sí? Pero ya después de que usted tenga esa relación con Dios, se haya sincerado, qué bueno que su oración no siempre sea una queja, sino que su oración empiece a transformarse, que su oración empiece a cobrar otro sentido. Vea, lo menciono de nuevo, David ora por su relación con Dios. Le llama Dios mío, porque entiende que aún en su aflicción no le ha dejado solo. El Salmo 13, versículo 3, en la Reina Valera contemporánea, dice: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos y manténme con vida. ¿Por qué creen que David dijo, mírame y respóndeme? Yo creo que David quería llamar la atención de Dios. Por eso lo repite. Mi hija, cuando era más pequeñita y nos quería decir algo, y uno como que, ay, sí, la niña está hablando, le cogía a uno la cara y se la volteaba, hey, como que mírame, te quiero decir algo. ¿No han visto ustedes a niños en esas situaciones? Hey, présteme atención, estoy acá. Hacen más bulla, hacen pataleta, gritan, corren, porque quieren llamar la atención. Y yo puedo interpretar que eso era lo que estaba buscando David, llamar la atención de Dios. ¿Sí? Él usó este método de repetición para hacer un énfasis. Y él clamó desesperadamente a Dios, pidiéndole al Señor que le respondiera. Nosotros lo estamos leyendo, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ¿cierto? Pero ¿en qué condiciones estaba David? Desesperado, ¿sí? Ya abrió su corazón, ya se sinceró con Él. Ya dijo, uy Señor, ya te di mi queja, así me siento, así está mi corazón. Pero te pido que me mires, te pido que me respondas, porque necesito estar contigo. O sea, ya se vuelve una necesidad esa relación con Dios. Y no sé si tú tengas esa necesidad también. Pero comunicarnos con Dios debe ser tan necesario como el aire que necesitamos para respirar. Comunicarnos con Dios debe ser tan necesario como el agua para vivir. Comunicarnos con Dios debe ser tan necesario como la luz del sol. Así debe ser nuestra intención de buscar a Dios. Necesitamos que nos mire, necesitamos que nos responda. Pero Él no lo va a hacer si tú no te acercas. Él no lo va a hacer si no te sinceras con Él. Él no va a dar el paso de decirte, hijo mío, toma, si tú no le buscas. Porque Él respeta tu decisión. Él respeta tu caminar. Si tú quieres caminar con Él o no, es una decisión tuya. Y Él la va a respetar. Pero debes comprender que si tú no te acercas a Él, Él no va a poder hacer nada por ti. Y David en esta oración clama una dependencia de Dios.
Y yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos quieren depender de Dios? Qué rico escuchar más de un amén. Qué rico saber que más de uno buscamos esa dependencia de parte de Dios. Ahora, ¿es fácil? Yo creo que no. Y como lo mencioné anteriormente, creo que ninguno hemos estado en la condición de David para saber si es fácil en esa condición buscar a Dios. Porque muchos en un proceso como eso lo que buscamos es escondernos. De hecho, David estaba escondido. Es natural. O sea, la reacción del ser humano es evitar los problemas. La reacción del ser humano es, bueno, no de todos, aclaro, hay unos que les gusta pelear. Pero en este caso, el rey David quería estar allá, escondido, refugiado, y a sincerarse con Dios. Ya después de que llama su atención y le dice: Señor, mírame, respóndeme. ¿Qué dice? Ilumina mis ojos y manténme con vida. ¿Por qué creen que David pidió iluminación hacia sus ojos? ¿Qué necesitaba tener claro David? ¿Hacia dónde iba? David necesitaba ver por dónde iba a caminar. David necesitaba pensar diferente. David necesitaba apuntar a un lugar de paz. ¿Sí? No estamos hablando a un lugar de riqueza, no estamos hablando a un lugar donde yo sea Señor. David le estaba apuntando a un lugar de paz. Vemos que en los dos versículos estaba demasiado afligido, pero su oración en este momento ya cambia. Su oración en este momento se transforma y empieza a llamar la atención de Dios, pero para pedirle que ilumine sus ojos. Y en la Biblia a menudo se usa el tema de entender la luz en los ojos, porque no solo se está pidiendo que Dios lo ayude a mantenerse vivo, sino a mantenerse enfocado en los caminos de Dios en medio de un dolor o una lucha personal. Y en muchas ocasiones, esos momentos difíciles, esas pruebas que ocasionan en nuestra vida, nos descontrolamos, sentimos incertidumbre. ¿Y es normal? Yo creo que sí. ¿Sentirme atribulado es de ser humanos? Sí. Cuando algo no está funcionando como yo quiero, sentirme incómodo por esa situación, ¿es normal? Sí. ¿Sí? Y David lo estaba, se sinceró con Dios. Pero ya cambió su oración y ahora dice: Señor, quiero entender por qué está pasando esto. Pero si no me lo explicas está bien, pero muéstrame a dónde debo ir. Muéstrame cómo debo caminar. Muéstrame cuál debe ser mi paso. Y tristemente no reaccionamos así. Es difícil reaccionar de una manera como lo está haciendo David si nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Es difícil. Porque nosotros somos capaces de muchas cosas. Como seres humanos tenemos muchas capacidades, pero a veces ignoramos que Dios es todopoderoso. A veces ignoramos que Él ya tiene solución a muchos de los problemas que nosotros tenemos, pero nos empeñamos en que yo soy, en que yo puedo, en que yo tengo la capacidad. Pero David siempre estuvo: Señor, ilumina mi camino, muéstrame, hazme caminar más allá. Sí. Ahora, en el versículo 4 dice: respóndeme, de lo contrario mi enemigo pensará que ha triunfado, se alegrará de haberme derrotado. David sigue llamando la atención: Señor, respóndeme, por favor, no me ignores. ¿Sí? ¿Cuál era la oración en los primeros versículos? Mi enemigo me está persiguiendo, ¿hasta cuándo él va a ser más fuerte que yo? ¿Sí?
Pero entonces David dice: de lo contrario mi enemigo pensará que ha triunfado y se alegrará de haberme derrotado. O sea, David está consciente de que si Dios no responde su oración, va a perder. Y muchas de las batallas que nosotros necesitamos ganar, se ganan primero en la oración. Y yo no sé cuál sea tu oración en esta mañana. Pero espero que sea, o que se vaya tornando a un tipo de modelo de oración como el de David. Asincérate con él, pero comprendamos que todo está basado en una oración donde expresemos que dependemos de Dios. Y el tercer punto que yo puedo entender de la lectura de este salmo está en el versículo 5 y 6 y habla acerca de la confianza. La tercera parte de este texto es testigo de un cambio todavía más abrupto en el sentir de que David comenzó por un lamento desesperado, prosiguió con una oración de dependencia de Dios y termina alabando y afirmando plena confianza en su misericordia y en su salvación. Vamos a leer y dice: yo confío en tu fiel amor, rescátame para que pueda festejar tu salvación. Adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo. ¿Qué va a festejar David? La salvación, el fiel amor. David ya sentía y ya conocía todo eso de parte de Dios. David ya había experimentado todo ese sentimiento y vea esta oración persistente de David, porque acá está resumida en 6 versículos. El salmista se sintió y escribió 6 versículos. Pero no creo que hubieran sido solamente 6 versículos, ni solamente una oración al día. Porque cuando a usted algo le aflige, ¿cuánto tiempo pasa eso en su cabeza? Muchas veces, ¿cierto? Pero vea cómo comienza el versículo 5. David dice: yo confío en tu fiel amor. David ya conocía el amor de Dios y sabía que era fiel. Y por eso había una confianza en eso. Rescátame para que pueda festejar tu salvación. Adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo. Ahora mi pregunta es: ¿está siendo bueno en ese momento? Donde ni siquiera David tiene que decir: Señor, ¿hasta cuándo me vas a ignorar? Usted puede decir: ¿Dios estaba siendo bueno con David en ese momento? Lo dejó a que viviera solo, pero David se sentía abandonado. Yo digo: ¿estaba siendo bueno Dios? Lo abandonó. Pero David ya sabía que Dios era bueno. David ya había experimentado el amor de Dios, ¿sí? Entonces ahora David se siente capaz de visualizar por fe la pronta intervención divina de su favor, ¿sí? Y ese favor que anteriormente no le había fallado. Porque es que David, antes de matar a Goliat, ¿qué había hecho? Ya había matado osos con sus propias manos, había matado al gigante. O sea, ya había conocido el favor de Dios. Ya había visto que si confiaba en Dios, él iba a resolver. Si él se abandonaba en Dios, Dios hacía. ¿Cuántos ya conocen a Dios? ¿Cuántos han visto la misericordia de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto milagros de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto lo grande de Dios en su vida? ¿Será que Dios no va a volverlo a hacer? ¿Qué le va a impedir a él volverlo a hacer? Nada. Crea. La invitación es esa, crea. David no la tenía fácil, pero él se acercó confiadamente. Las mismas misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Son infinitas. La fidelidad de Dios, su lealtad
y el amor. Eso nunca se va a acabar. Hace 8 días el pastor predicaba y hacía un énfasis en este punto de la confianza. Y él decía, por encima de todo esto, David estaba seguro de que Dios iba a cumplir su propósito en él. ¿Cuántos confían en Dios? Y a veces es difícil, lo sé. David estaba confrontado. Pero pienso que este modelo de oración nos puede ayudar mucho a nosotros. Acérquese a Dios confiadamente. Dios ya lo conoce. Dios lo conoce a usted cuando abre los ojos y su primer pensamiento. ¿Sí? Dios conoce cuál es su último pensamiento antes de dormir. Él ya lo conoce. Pero Él está esperando que usted sea sincero y le diga, Señor, yo me siento así. Me siento tan triste por esta situación y por esto, y me duele que la gente abuse de mí. ¿Sí? También, no, Señor, necesito que me des la capacidad de pedirle perdón a esta persona por haberlo ofendido. Porque a veces somos conscientes, pero no tenemos esa capacidad de dar el paso. Pero cuando nosotros nos sinceramos con Dios en la oración, podemos avanzar. Si cuando nuestra oración se vuelve como una oración de dependencia de Dios, sabemos que Él va a suplir. Él es un buen padre. Hay un pasaje en la Biblia que dice que si nosotros siendo hombres, ¿sí?, damos buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces confíe en Él, hermano. A veces es difícil, lo entiendo. Pero yo pienso que lo más importante es que usted se acerque a establecer una relación con Dios. Ahora, si usted ya viene en una constante relación con Dios, me alegra, me da paz, me siento feliz. Pero si usted necesita comenzar, hágalo ya, no espere. Dios está ahí con los brazos abiertos esperando que usted le hable. ¿Sí? Ahora, yo no puedo saber con certeza si esta exclamación de David da a entender si Dios le respondió sus oraciones. Pero yo me inclino más bien a pensar en que David canta desde la confianza, canta desde la fe, canta desde la alegría. Dios siempre había sido bueno con él, derramando sin medida su infinita bondad. Ahora, la pregunta de David era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sentir tu presencia? ¿Hasta cuándo vas a tener tu rostro alejado de mí? Y yo quiero preguntarte, ¿hasta cuándo vas a permitir que las circunstancias decidan por ti? Pon una fecha límite para eso también. Vuelve a la presencia de Dios. Así termina este salmo. El versículo 6, Sarita, por favor. Adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo. Este texto no lo tenía preparado, Sarita. Colócame el Salmo 23, por favor. Unos capítulos más adelante. Y dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo escribió la misma persona de la que estábamos leyendo. Hay una confianza plena en Dios por parte de David. Y hay muchas cosas que uno dice, David fue malo. Hay gente que dice eso, pero yo leo esto y yo digo, David fue sincero. David puso una fecha límite. ¿Quieres ser sincero? ¿Quieres colocar una fecha límite? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y permitamos que esta palabra se vuelva una realidad en nuestra vida.